Hola, ¿qué tal? Esta mañana tenemos el gusto de estar junto a un maestro del derecho en toda la extensión de la palabra, formador de muchas promociones de hombres de leyes y además un ejemplo de consecuencia y disciplina en las ciencias jurídicas, particularmente con el derecho constitucional. Estamos hablando del doctor Víctor Julio Ortecho Villena, que nos ha concedido unos minutos aquí en su domicilio para sostener una entrevista. Maestro, muchísimas gracias por concedernos estos minutos de esta conversación. Encantado de verlo después de algún tiempo. Mucho gusto para mí también tenerlo acá en la casa y para conversar ampliamente sobre él. Doctor, la primera pregunta obligada, y creo que muchos también estarán haciéndose, es ¿usted sigue produciendo, sigue publicando, sigue todas las semanas en sus clases, ¿no es cierto? Siempre está en esa gimnasia jurídica, como hablaba un profesor. ¿De dónde esa vitalidad, maestro? Bueno, mi actividad está precisamente como consecuencia de constante trabajo, me mantiene con toda vitalidad, ¿no? Constante trabajo. ¿Deporte también? También, sí, la caminata, dejando un día por aquí, por la mitad de la urbanización donde vivo, y los domingos la natación. ¿Recomendaría entonces usted deporte para esta profesión que normalmente es bastante estresante, ¿no es cierto? Sí, el que se mueve, vive. Eso es lo esencial, hay que estar en plena actividad. Doctor, si ingresamos a la máquina del tiempo, ¿usted recuerda sus primeras clases, particularmente la primera clase como profesor de Derecho? Quizás sea muy difícil porque han pasado como 50 años, así es que es muy difícil acordarse de cómo fue la primera clase, porque también yo estudié pedagogía y de tal manera que en la Universidad Nacional enseñé Derecho y enseñé cursos de educación. ¿Y cuál es su mayor satisfacción como profesor, doctor Ortecho? Mi mayor satisfacción es ver que los estudiantes alcanzan un triunfo en lo que se refiere cuando se reciben y que superan largo al profesor. Yo he tenido exalumnos que han llegado a la Corte Suprema, que han llegado a la diplomacia internacional y que han tenido funciones muy importantes al extremo que yo en mis libros los cito con lo que han producido ellos de sus libros. Qué interesante. Desde luego que la educación en las ciencias jurídicas hoy en día es totalmente distinto, ¿no es cierto? Y es distinto también de hace 50 años atrás el educando. ¿Qué podría decirnos respecto de los estudiantes del día de hoy, especialmente los de Derecho? Bueno, lo particular es que ahora tienen una serie de ventajas de carácter material. Tanto las bibliotecas como los libros en general, pero también el Internet. Sin embargo, hay cosas que mejor lo hacían los estudiantes de antes, pero se han cambiado los métodos, se han perfeccionado. Hoy los métodos son de plena actividad de los estudiantes, incluso participan en grupos de investigación, todo eso. Y lo que en estos momentos se viene peleando, se viene luchando por la acreditación de las facultades, particularmente la Facultad de Derecho en el caso de la Antenor Orrego. ¿Qué significa una acreditación? Buscar la calidad de una situación constante. La calidad, ver los objetivos, ver, digamos, un avance muy, muy estrecho. Pero esa acreditación, primero se hace la autoevaluación por parte de la facultad, como se ha hecho en la UPAO, y después viene ya un organismo internacional para aprobar la acreditación. Nada menos que estos días en la UPAO va a llegar esa comisión que viene de Colombia. Mira, qué interesante. Sí. Doctor, tengo la impresión, no sé si me equivoco, que cada vez hay menos cultores del derecho constitucional.
Yo creo que en el derecho constitucional hay una situación muy especial que no dan en las otras especialidades. La situación de que hay mucha vinculación con organismos internacionales. Por ejemplo, aquí los profesores de Derecho Constitucional del Perú tenemos una asociación que es, digamos, base del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional que funciona en México. Y entonces hay un intercambio constante, no solamente en certámenes, sino también en los libros que escriben ellos, que nos envían, etc. Hay bastante avance en el desarrollo de derecho. Se lo preguntaba porque pareciera que ahora todo es análisis económico, todo es derecho empresarial. Entonces pareciera que ahora los alumnos de derecho ven con cierta lejanía dedicarse al constitucionalismo. Sí, hay aparentemente pues hay ese riesgo, pero al final cuando ya toman el camino, prefieren a veces al derecho, digamos, penal, el derecho civil, que es para la defensa. Pero cuando es ya más de mayor nivel, sí toman el ámbito del derecho constitucional, sobre todo derecho procesal constitucional. Procesal constitucional. Quería preguntarle, esta entrevista seguramente están viendo muchos alumnos de estas últimas generaciones, jóvenes, muchachitos. ¿Por qué es importante el derecho constitucional y procesal constitucional para un país? Es importante porque es la base del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es a partir de la Constitución. La Constitución es la madre de las normas, porque de ahí se derivan las normas legales y más abajo las normas administrativas. Entonces, cualquier especialidad requiere ir a esa base. La supremacía constitucional está sobre las demás normas. En alguno de sus libros usted mencionó que había una suerte de escuela de derecho constitucional aquí en Trujillo o en el norte. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, en realidad estuvimos muy desvinculados de Lima. Y aquí con 2 profesores y hasta 3, y dentro de ellos Sigifredo Orbegoso, que viene de ser rector de la Universidad de César Vallejo, habíamos desarrollado temas muy importantes sobre derecho constitucional y en Lima lo desconocían. Y entonces cuando se descubrió esa situación, curiosamente en México, cuando se encontró Sigifredo Orbegoso con Domingo García Belaúnde, se conocieron allá. Y entonces vino la vinculación y lo primero que hizo es Domingo señalar la Escuela Trujillana de Derecho Constitucional. Después, claro, había que rectificar mucho porque si no, con ese criterio también habría una escuela de Lima, una escuela... Pero fue un antecedente que se dio en ese caso. De un tiempo a esta parte, ¿cómo ve usted ahora el cultivo del derecho constitucional acá en Trujillo? Bueno, acá en Trujillo ha avanzado un poco porque, repito, se han hecho varios certámenes, se ha invitado a gente de Lima, han venido a dar conferencias, en alguna ocasión hasta vinieron algunos de carácter, digamos, de otros países, estuvieron acá, así es que sí hay su inquietud acá. Sí. Doctor, ¿usted continuará en la docencia todavía mientras las fuerzas le den? Sí, yo soy jubilado de la Universidad Nacional del año 90, 28 promociones, y ahora en la Antenor Orrego estoy 25 años. Nada menos, sí, ¿cierto? Así que, entonces tengo para seguir mientras la fortaleza física le permita a uno poder seguir ahí. Magnífico. ¿Y hay alguna gente, doctor, que desconoce que dentro de sus actividades está la parte artística? Porque también usted es muy conocido en algunos círculos de la poesía, ¿no es cierto? Y la narrativa. Sí, coincidió conmigo las inquietudes, diríamos, literarias a raíz de algunas cosas que sentí el entusiasmo de algunos colegas que trabajaban conmigo en el periódico El Diario Liberal. Claro. Y entonces me contagiaron un poco cuando en algún momento me encargaron que cuando no podían, por ejemplo, Eduardo Quiroz Sánchez o Genaro Ledesma sacar la página literaria, yo tenía que hacerlo. Entonces terminé pues también acoplándome un poco y de ahí escribiendo algunos libritos míos que tienen que ver con poemas. Cierto, ¿no? Además siempre ha habido un vínculo muy estrecho entre el hombre de derecho y la poesía o en general el quehacer artístico, ¿no? Sí, no es incompatible, diríamos, la literatura con las normas jurídicas. Con las normas jurídicas. Doctor, otro de los puntos que queríamos abordar con usted es el tema de su perfil político.
¿Ha evolucionado un poco? ¿Sigue siendo socialista? Digamos, ¿qué etiqueta podemos darle en ese sentido? Yo en mi juventud, como dirigente estudiantil, como profesor, etcétera, etcétera, yo tuve una posición muy directamente vinculada al socialismo, e incluso tuve una faceta bastante larga, pero después me he desvinculado. No quiere decir que no sigo pensando en esas ideas, pero ya no soy prácticamente un político activo, sino soy politicólogo. Es decir, siempre analizando desde el punto de vista político. Pero mi concepción, digamos, social, sí está pues por el socialismo. Por el socialismo, ¿no es cierto? Que ahora cada vez está más dividido en el Perú. Sí, lastimosamente pues la izquierda solamente tuvo mucho efecto en la Asamblea Constituyente de 1978 para dar la Carta del 79. Tuvo una vigencia muy importante, pero después se han ido formando agrupaciones aisladas y la izquierda en este momento está tratando de buscar un frente, pero tiene sus dificultades por falta de organización. Seguro, ¿no? ¿Por qué no ha querido usted entrar al terreno político activo? Porque hay sus contradicciones. Al fin y al cabo, la política tiene, la política activa tiene, digamos, sus contradicciones porque están vinculados a grupos de interés, a grupos de presión, a situaciones particulares que manchan a uno, le quitan un poco de tranquilidad. Así es que prefiero no participar. Llama la atención siempre que los que más conocen y analizan la cosa pública no quieran meterse en el terreno mismo, ¿cierto? Sí, es que la política en nuestro país, en Sudamérica y en general aquí en América, está contagiada de un fenómeno que podríamos llamar la corrupción. Y esta corrupción viene desde la colonia. Desde la colonia, incluso la forma como los españoles hicieron la conquista y se adueñaron del Perú, y desde el comienzo con la cuestión de la muerte de Atahualpa en Cajamarca, en vez de llamar al cuarto del rescate fue el cuarto de la coima. El cuarto de la coima. Así que, bueno, pues se ha seguido esa situación. ¿Alguna vez podremos decir que el Perú es un país sin corrupción? Yo creo que el problema es general. La corrupción se da en todo sitio, pero en unos sitios más, en otros menos. Creo que en algún momento va a cambiar las cosas, lógicamente. Siempre tenemos que pensar en el cambio. ¿En un país como el Perú el equilibrio de poderes es posible o es solamente una utopía? El equilibrio de poderes, diríamos, parte de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que digamos, se dejó el poder del rey y quedó la separación de poderes. Pero cada poder debe, digamos, ser autónomo, independiente y coordinar con los otros poderes. Y no tener por qué someterse un poder, digamos, uno de los poderes del Estado al otro. Como aquí se está pensando que el Ejecutivo debe ser el que manda y no, pues ni el Legislativo tampoco. Muchos acá dicen el Legislativo el primer poder del Estado. No, pues deben estar al mismo nivel, pero coordinar. ¿Estado de Derecho o Estado Social de Derecho? El término legal es Estado Social y Democrático de Derecho. Y en términos más específicos es Estado Constitucional de Derecho. El término Estado de Derecho es equívoco. Se emplea y hasta nuestros políticos y los medios de comunicación dicen Estado de Derecho. El Estado de Derecho es anterior. ¿Cuándo? Cuando por sobre todo estaba la ley. Y cuando se da la Constitución, ya no es Estado, digamos, de ley, ya no es Estado de Derecho, sino Estado Constitucional de Derecho. Correcto. Pero en términos, digamos, generales, se les llama Estado Social y Democrático de Derecho, que es el término que unifica todas las concepciones, ¿no es cierto? Ahora, al respecto, doctor, ¿qué podemos hacer con esta Constitución que siempre, cada 5 o 6 años, la están gironeando de uno y otro lado? ¿Es válida? ¿Habría que reformarla? ¿Cuál es su posición? La idea básica era que se regrese a la Constitución de 1979, que fue la más democrática que ha tenido el Perú. Pero el Ejecutivo ha titubeado mucho, el Legislativo también. Pensar en el sistema bicameral les parece muy grave porque se gasta mucho, etcétera, etcétera, cuando eso no es cierto.
porque en el sistema bicameral antes se gastaba menos de lo que gasta ahora una sola cámara. Y no se repartían billeteras para todo el mundo. Como digo, el asunto es que sí vale hacer una reforma constitucional en los aspectos más importantes. Si no se vuelve a la Constitución del 79, cuando menos hacer una reforma en los aspectos básicos. Por estos días, por ejemplo, en Estados Unidos se ha aprobado ya para toda la federación el matrimonio homosexual. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, es un tema, diríamos, muy específico. En principio, todos tienen derecho a la igualdad. Ahora ya el otro problema es de darle formalidad legal, de matrimonio, de unión civil, lo que fuera. Eso ya es un tema muy discutible que no conozco mucho, pero en principio todos tienen derecho a la igualdad. Magnífico. Doctor, a nivel de publicaciones, ¿cuáles son sus últimos proyectos? ¿Tras qué tema está últimamente o qué quiere publicar? Bueno, tengo varios temas, pero siempre es difícil la cuestión no de edición, sino digamos, de la venta de los libros. Okay. Sí, pero pienso, ahí tengo en camino más o menos un asunto relacionado con las libertades y la justicia. Okay. Muy bien, seguimos en esta amena e interesantísima conversación con el maestro Víctor Julio Ortecho, que nos ha concedido unos minutos aquí en su domicilio para conocer un poco más sobre su trayectoria y su pensamiento político. De pronto unas preguntas algo traviesas, maestro. ¿Se puede saber por qué votó en las últimas elecciones pasadas? En las elecciones pasadas no había otra alternativa que votamos por el actual presidente. Okay. ¿Y qué opina, maestro, de esta gestión saliente? Lastimosamente, los que votaron por él no han recibido, digamos, el ambiente, el beneficio necesario, sino los que no votaron, que fueron los empresarios, fueron los que ganaron las elecciones y son los que han impuesto, como Confiede, de otros organismos, que prácticamente ha sido para ellos el cambio a favor de ellos. ¿Qué nota le pondría usted como profesor a la gestión de Ollanta Humala? Bueno, en realidad muy insuficiente, insuficiente. Se va aplazado. Sí. El 2016 usted ve a un outsider que nos convoque, porque siempre esta palabrita se pone de moda cada elección, ¿cierto? Sí, no veo realmente un outsider que prometa, pero cuando menos que hubiera alguien que lo reemplace a cualquiera de los candidatos que están ya anticipándose, ¿no? Quizá no es que esté a favor, sino que parece que podría ser Kuczynski con algunas posibilidades. ¿Y qué le parece este animal político perpetuo que tenemos en ciernes, que es Alan García? El problema es que tiene una serie de pecados que no los ha resuelto. Está en constante investigación, a pesar que él tenga, digamos, mucha facilidad para arreglar sus cosas, lo que fuera. Pero, repito, hay problemas muy complejos en lo que se refiere a la corrupción. ¿Usted le gustaría que la izquierda esté un poquito más organizada para efectos de poder participar de una forma más orgánica? Cuando menos sería de que la izquierda pueda, digamos, fiscalizar, vigilar, y si alguna participación tiene, pues en el Congreso podría ser interesante, porque me parece muy difícil que llegue a una elección presidencial. ¿No es cierto? Usted, como bueno tuscano, ¿cómo ve el desarrollo de Trujillo, doctor? Ha cambiado mucho, desde luego, desde hace 50 años, en particular en la libertad. ¿Qué es lo que debíamos esperar de esta ciudad para los próximos 20 años? Bueno, en primer lugar, Trujillo no solamente ha crecido mucho, sino también se ha complicado su situación por las naturales dificultades que hay en las obras materiales, en los aspectos, pero me parece que se puede sacar buenos resultados si es que se encamina bien, se ordena bien la ciudad. ¿Cierto? O sea, creo que sí va a ser positivo más adelante. Maestro Ortecho, de veras que nosotros le agradecemos que nos haya concedido estos minutos para conocer un poco más sobre usted. Nos están viendo en este momento muchos internautas, muchos chicos que paran navegando, etcétera. ¿Algún mensaje especial para ellos de despedida? Y nosotros le agradecemos de veras esta cortesía que ha tenido con nosotros. Bueno, yo para los estudiantes tengo el mejor mensaje, que sea por la superación,
que sea por las libertades, que sea por la democracia, que sea por la justicia. Y no solamente para ellos, sino a la población en general. Muchas gracias, maestro. Encantado de saludarlo. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias.